Mi nombre es Lisette Vargas, soy parte de la Asociación de Amdicha. También trabajo acá como administradora de emprendimientos del Lustra Gourmet. El Lustra Gourmet es un restaurante donde participan las compañeras que son parte de la asociación. Bueno, aquí encuentran una forma de generar ingresos para cada familia de ellas. Son alrededor de 6, 7 compañeras que participan por día. Un día está una compañera, la próxima la otra, y se van turnando. Entonces, es así como trabajan en el Lustra Gourmet. Lisette, una pregunta. ¿Qué has aprendido? ¿Hace cuánto trabajas en el Lustra Gourmet? ¿Y cómo podrías describir tu experiencia? ¿Qué has aprendido? ¿Cuánto tiempo estás en este emprendimiento? Yo estoy alrededor de casi 2 años y medio. A un principio yo era parte de las que cocinaba por día. En este último año he ocupado el cargo de administración del Lustra Gourmet. Ya. ¿Qué has aprendido en este tiempo? Bueno, muchas cosas, ¿no? El trabajo en equipo, el apoyarnos entre nosotras, entre mujeres, mamás, que son algunas señoras más jóvenes que necesitan apoyo. ¿Para ti ha sido difícil administrar el tema del dinero? Siempre uno cree que administrar dinero es complicado, susceptible. Sí, mucho. Desde un principio ha sido... Bueno, yo no tenía esa experiencia de manejar el dinero, administrar. He ido haciéndolo de acuerdo a lo que yo veía cómo sería la mejor manera. Pero a medida que ha pasado el tiempo he ido aprendiendo, ajustando mis cuentas, pero es complicado el tema del dinero. Se necesita un poco más de conocimiento, aprendizaje. ¿Podrías mostrarnos cómo manejas tus cuentitas, tu libretita? Yo lo tengo registrado por día, el monto que las chicas me dejan, que aportan un monto X a caja chica, y caja chica se utiliza para mantenimiento, material de limpieza, platos desechables, todos los insumos que se manejan acá. ¿Nos podrías mostrar tus hojitas? Esto, por ejemplo, es los días. Este es cobro del gas para volverlo a comprar. Luego tengo acá, lo manejo más en el celular, ya a medida del tiempo he ido aprendiendo. Lo tengo acá, las compras, todas las compras que hago, en qué fecha, el monto, la cantidad. Luego acá están los aportes, la caja chica que les cobro a diario. Y acá también están los aportes de cena. Están con día, fecha, quién ha participado tal día, cuánto ha dejado, todo. ¿Tú crees que has mejorado, has generado seguridad en tus compañeras a la hora de manejar las cuentas? A un principio creo que sí había mucha desconfianza, no sé por qué, tal vez por el tema del manejo del dinero, pero luego a medida del tiempo me han ido preguntando, yo también les he ido mostrando, lo manejo así, este monto tenemos caja chica, ya nos falta para comprar tal insumo, así. Entonces han ido viendo casi a diario cómo lo anoto yo, cómo lo registro y cómo manejo el dinero de caja chica está en una bolsita, digamos, de la cena está en otra mesa, de los refrescos en otra bolsita, así. Todo separado, y ellas han ido viendo a diario cómo lo manejan. Ok, Lisette. Y no sé, tal vez aún tiene susceptibilidades, pero no me lo han hecho saber. Lisette, otra pregunta. ¿Cómo es la rutina de trabajo aquí en el Lustra Gourmet? Bueno, son 6, 7 compañeras que tenemos 2 sucursales, una que está en la Fundación de Arte y Culturas Bolivianas, que nos apoya con ese espacio, y una que está acá en la sede. Acá están 4 compañeras que se turnan por día. Una compañera viene un día, la otra el otro día, y así. Y luego yo les pido cada sábado, fin de semana, que me manden el menú de acuerdo al precio, al presupuesto que se le da,
que tienen ellas, que ya evalúan, saco el menú semanal y se hace el panfleteo a veces con los clientes por celular, les mando el menú semanal y ellos van pidiendo. Okay. ¿A qué hora empezamos a trabajar en la mañana? ¿Las compañeras van a hacer sus compras? Cuéntame eso. Muchas compañeras para ganar tiempo hacen un día antes sus compras, entonces al día siguiente ya se traen preparado algunas cosas, para la sopa por ejemplo ya se traen picadito, algunas cosas cuando es milanesa ya lo traen hechas, cosa que acá ya solo sea preparar y sea más rápido, porque acá tenemos el gas domiciliario y a veces el tiempo nos gana, los clientes van viniendo más temprano y nos demanda mucho tiempo. ¿Cuántos clientes más o menos hay por día? De 25 a 30 clientes. 20, 25. Sí. ¿Y en la noche hasta qué hora están? ¿De 9 de la mañana que empiezan a trabajar hasta qué hora? En la noche están hasta las 10, con limpieza, 10:30 algunas. Cuando hay poca afluencia de gente, entonces las compañeras tratan de quedarse un poco hasta más tardecito para poder vender cuando es baja la venta. Ha sido difícil estos meses, estamos viviendo una crisis en Bolivia económica, se ha estabilizado un poco, pero creo que han vivido ustedes la etapa más difícil de la crisis. ¿Cómo ha repercutido esto en el trabajo, no? No, eso sí nos ha afectado mucho. Había un tiempo de que cuando las cosas se habían elevado mucho, ya no se sacaba ninguna ganancia. Y eso que las ganancias son mínimas que tienen, tampoco son tan buenas. En ese tiempo que han empezado a subir las cosas, bueno, no había ganancia alguna y ha habido compañeras que han empezado a quererse ya retirar porque más que a ganar venían a perder su capital acá a ratos. Ahora, si bien se ha establecido un poco, pero ya los precios ya no bajan, se están ahí nomás. Entonces nos hemos ido acomodando a eso, pero igual nos ha afectado mucho en gran manera. Ok, Lisette, ¿cómo crees que se podría mejorar, crecer, garantizar, por ejemplo, el trabajo que llegue a más personas de la asociación? Tenemos 60 socios, porque tú también eres parte del directorio. ¿Cómo crees que podríamos ampliar la oportunidad para que más compañeras se sumen a esto? ¿Tienes alguna idea, algún deseo? Sí, en algún momento nos hemos reunido las compañeras y lo hemos hablado. Ahorita no tenemos cómo sostener el lugar donde estamos, porque ahorita nos financian el alquiler. Nosotras solas no sacamos, entonces necesitamos un espacio donde las compañeras puedan sacar los almuercitos, ir creciendo así. Ahorita, por ejemplo, somos 4, pero que se vayan sumando más personas, más horarios a atender y así apoyar a más personas de la asociación. Ahorita se desaniman un poco porque no ven mucha ganancia, que se diga, es lo mínimo que sacan. Entonces, es por eso tal vez. Lisette, los cursos, las capacitaciones que se han hecho en el año, ¿han servido algo para mejorar el trabajo en equipo? Ustedes han hecho, por ejemplo, una capacitación de trabajo en equipo, también han hecho una capacitación, tanto en defensa personal como en temas de desarrollo personal de las chicas. También han pasado cursos de capacitación de cocina. ¿Ha ayudado a mejorar tanto el clima de trabajo, la confianza entre ustedes? ¿Me podrías comentar un poco eso? Sé muy sincera, por favor. Sí, nos ha ayudado mucho. En el trabajo en equipo, por ejemplo, hemos escuchado las diferentes opiniones de cada participante, de cada compañera, saber lo que piensa o qué espera del restaurante, cómo lo ve a futuro, entonces cómo nos podemos apoyar entre nosotros, porque más antes era más de atacarnos unas a otras, que por qué no hace, que por qué ha hecho. Entonces ahora un poco ha mejorado la relación, no al 100, pero vamos mejorando. Muy bien. Y el tema de las capacitaciones de cocina ha mejorado, ha ayudado a que ustedes tengan tal vez más perspectivas de hacer. Ahora hacen un servicio de restaurante, un almuerzo tradicional aquí de Bolivia, pero tal vez iniciar con una perspectiva más grande, tal vez el servicio de catering o estos guías turísticos, ya que están empezando a aprender otro tipo de platos. Sí, ¿cómo se puede?
Nos han ayudado las clases que hemos pasado y ha habido mayor interés de las compañeras en aprender porque aún nos falta capacitación. Ahorita hemos como improvisado con los almuerzos de acuerdo a nuestros conocimientos propios de cada una, pero nos falta mucha capacitación por ejemplo, para hacer catering, cómo manejar hasta el armar una mesa, los cubiertos, desde las cosas más mínimas a las más grandes. ¿Cuáles son tus miedos para el año, ya no como administradora de Lustra, sino como parte del directorio, como miembro de Amdicha? Bueno, ahí siento que tengo una responsabilidad grande porque nuestro proyecto ya ha finalizado, el que nos financiaba, y ahora es de que estamos solos a la deriva, no sabemos qué va a ser a futuro, cómo vamos a sostener la sede, el espacio de Amdicha, donde es un espacio para los compañeros y también para las compañeras que atienden aquí el servicio. Para mí es una frustración de saber qué vamos a hacer, qué va a ser a futuro de nosotros. Podrías tal vez, mira, este video lo vamos a usar para que llegue a inversores, a personas que tal vez puedan apoyar. Darles un mensaje, motivarles. ¿Por qué crees que es importante apostar por ustedes como un proyecto social para que sigan creciendo? Bueno, yo diría a las distintas instituciones que lo van a ver, pedirles que tal vez nos tomen en cuenta porque somos una asociación que está en vulnerabilidad. Hay compañeras, señoras que participan en el emprendimiento que son mamás jóvenes, que no pueden encontrar un empleo en cualquier otro espacio como mamá. Y esto da facilidad un poco más a las compañías para que puedan estar más flexibles los horarios. En un trabajo no pueden como mamá. Entonces las señoras, hay personas que se ajustan ahí mismo. Entonces sería un buen apoyo para nosotros.